sería inevitable para Cuba un desenlace en el que el pueblo cubano, al ver, solo el hecho de ver que Venezuela ha logrado la libertad, eso sería un incentivo y una inspiración para el pueblo cubano que estoy seguro que saldría de nuevo a las calles. Si el narcotráfico es importante, pues el petróleo venezolano es vital para el régimen y se lo están cortando. Creo que es el golpe más contundente de todo lo que hemos visto. ¿Crees, como dicen algunos analistas, que esto podría ser la antesala, quizá esa pieza que falta en el terreno político para un ataque anunciado? Sí, María, varias cosas, digamos 3 puntos. Uno, las largolanchas es el punto, digamos, que se ha venido atacando desde el comienzo de la operación y ha venido siendo golpeado. Llevamos, creo que 24, 25 lanchas que ya han sido golpeadas en ese sentido. Pero hay un segundo hecho que no quiero pasar por alto y es la incautación de ese buque petrolero, que es eso que llamamos la flota fantasma. Es decir, utilizan ese tipo de flotas con una bandera de Guyana, sabemos que después se sabe que es de Irán, que es para transportar el petróleo y poder evadir las sanciones económicas que tiene Venezuela. Y vemos que ahora les ha cortado. Si el narcotráfico es importante, pues el petróleo venezolano es vital para el régimen y se lo están cortando. Creo que es el golpe más contundente de todo lo que hemos visto. Y ahora esta reunión finalmente, yo no tengo en ese momento algo en la cabeza de una reunión de ese tamaño, de un secretario de Estado y un secretario de Defensa, que es la cabeza del sector defensa en Estados Unidos, para justificar por qué van a lanzar una operación posiblemente primaria en blancos en tierra. Y eso no tiene precedentes, eso realmente no, es cerrada, es de inteligencia, no va a tener acceso a los medios, es muy restrictiva, pero esto es, como tal, aquí lo que se va a notar es el pulso político que tiene la administración de Donald Trump frente a eso. Creería que puede sortearla con relativa, no fácilmente, no va a ser sencillo, pero la puede sortear porque, digamos, ya ha mostrado en otros eventos que, que han pasado eventos que le han aprobado cosas. Y esto puede ser el colofón de esto porque requiere, y yo he colocado siempre una fecha de este ataque. Eso tiene que darse antes del 20 de enero, porque es la fecha donde marca el año de Donald Trump y tiene que mostrar un triunfo. Un triunfo relativamente fácil en Venezuela porque la vara no está muy difícil. Es un triunfo que se puede obtener y que le daría réditos en todos los sentidos con su base votante que está en los Estados Unidos, que prometió eso exactamente, un golpe digamos, a controlar la inmigración, porque esto haría regresar a muchísimos migrantes que están por el mundo, venezolanos que están por el mundo, y un golpe de fuerza sin que fuera una operación pues como Irak o como Afganistán. No, no es una operación que es digamos, relativamente sencilla, pero requiere mucha finura militar y técnica para hacerlo. Entonces, creo que puede darse, pero aquí vamos a ver el pulso y también se la está jugando Marco Rubio, de poder ser el próximo candidato del Partido Republicano para ser el presidente de los Estados Unidos. Se la está jugando hoy en esa instalación. Manfred, dos preguntas porque tú específicamente te dedicas a la seguridad nacional y yo creo que es meritorio hacerte esta pregunta a ti. Por un lado, la información. Se requiere, muchos congresistas, senadores, demócratas están exigiendo información, pero cuando se habla de una operación quirúrgica, de una operación de estas características que conlleva inteligencia, que conlleva secretismo, que dar la información previa a un Senado, a un Congreso donde puede haber una filtración y puede haber vidas que corran peligro precisamente por eso. No se ha visto en el pasado cuando Obama, cuando Clinton, cuando Bush determinaron hacer operaciones que no eran actos de guerra, sino simplemente operaciones quirúrgicas y precisas. Y yo me imagino que se va a hacer ahora. Creo que es muy peligroso filtrar información por adelantado. Sí, y ese término es muy, digamos, podemos decir, ¿qué pueden dar de información? O sea, ¿qué creía? O sea, bueno, si estuviéramos ahí, ¿qué diríamos? Daríamos los detalles generales de por qué un ataque, digamos, en alguna instalación X provocaría un desbarajuste del régimen, pero no entrar en detalles si va a ser en Cumaná o si va a ser en la base Libertadores o si va a ser el Fuerte Tiuna, no, sino como algo general mostrando las hipótesis de lo que puede eso generar o derivar, o si puede ser una extracción quirúrgica del régimen o algo por ese estilo, pero a nivel estratégico. No entrarle en detalles ni tácticos, ni subtácticos, ni operativos, sino a nivel estratégico.
para no filtrar la información, o sea, para Claro. que no se filtre. Y a todos modos hay un riesgo de que pueda hacerlo, pues porque hay, pues no lo digamos, algún sector tiene un guiño con el régimen venezolano no se ha sostenido solo. El régimen venezolano se ha sostenido porque ha tenido un andamiaje diplomático en el mundo y eso está claro. Desde el gobierno de España a regímenes por diferentes partes del, no, democracias en diferentes partes del mundo y el lobby internacional es muy importante, es más importante de lo que se puede imaginar. Esa reunión en un salón cerrado, lejos de todo esto, a miles de kilómetros, a miles y miles de kilómetros, puede definir el destino de un país. Y eso es determinante. Y ahora pues estamos en el centro, el núcleo decisional de Estados Unidos, la principal potencia del mundo. Pues es muy delicada la situación. Por eso yo lo digo, aquí se le está jugando Marco Rubio su candidatura a ser presidente de Estados Unidos. Se le está jugando hoy. Y también de Peter Hegseth, que ha tenido también mucha crítica en algún sector, también se la está jugando de cómo manejan esto con la suficiente muñeca para tenerlo y que tengan la habilidad de otros asesores de seguridad nacional que han habido en el pasado, que han sabido manejar esto relativamente bien. Hablo de un John Bolton, hablo de un Henry Kissinger, hablo de Condoleezza Rice, de ese nivel estamos hablando en este momento de la situación. Eh, Edgar, ha hablado, una de las cosas que estaba comentando Manfred, y nosotros lo comentamos en su momento, la semana pasada, cuando ocurrió, fue la incautación de ese petrolero, ¿no? Un petrolero que aparentemente tenía como destino Cuba, aunque Cuba también se está tratando de desmarcar de la foto. Hoy salía una noticia muy interesante en el Wall Street Journal que decía que Cuba está tratando de echarse para atrás por si existiera un efecto dominó una vez que caiga Venezuela para que no pudiera ser afectada. Pero sobre este petrolero, anoté algunos datos aquí que quisiera comentar contigo. Dice, mientras se acumulan pruebas devastadoras, Venezuela habría desviado más de 7.800 millones de dólares procedente del petróleo para financiar sus programas estratégicos de Irán, incluyendo el rearme. El nexo Venezuela-Irán, petróleo, armas, terrorismo, narcotráfico, señores, ya no son capítulos aislados. Lo dijo María Corina en Oslo, lo reiteró también el secretario del Departamento de Estado. Pero cuéntanos un poquito sobre estos petroleros fantasmas para que la gente entienda un poco más, Edgar. Mira, yo creo que es muy importante estas acciones contra el comercio de petróleo que hace Maduro en el mercado negro, porque, o sea, no solo implica que él deje de recibir dinero, sino que aísla políticamente aún más, ¿no? Eso tiene un impacto enorme y bueno, sabemos, así como está la fuente del narcotráfico, está la fuente del petróleo, está la fuente del oro, y si el gobierno de Estados Unidos hace un ataque integral a la fuente de financiamiento de Maduro, creo que va a quedar totalmente asfixiado, ¿no? Y el impacto que pueda tener, como comentas, ¿no? Por ejemplo, con relación al miedo que pueda tener Cuba a mantenerse ahí dando la cara por el régimen de Maduro. Mira, yo creo que sería inevitable para Cuba un desenlace en el que el pueblo cubano, al ver, solo el hecho de ver que Venezuela ha logrado la libertad, eso sería un incentivo y una inspiración para el pueblo cubano que estoy seguro que saldría de nuevo a las calles. Y además es importante recordar lo que dijo María Corina, ¿no? Que no es solo un tema, no es algo por inercia, simplemente de que cae el régimen de Maduro y cae el de Díaz-Canel, sino que muy importante lo que dijo María Corina en Oslo, que ella se compromete a trabajar también por la libertad del pueblo de Cuba y por la libertad del pueblo de Nicaragua. Estoy seguro que va a ser así porque ella cumple todo lo que promete, ¿no? Ahora, Manfred, vamos a hablar un poquito de Cuba, de esto que estamos hablando. Cuba tiene un pasado donde ha habido narcotráfico, donde se han permitido bajadas de avioneta, donde se ha lavado dinero del narcotráfico. Quizá no es un país productor ni un país distribuidor, pero ha tenido desde luego su efecto dentro de lo que han sido los carteles del narcotráfico colombianos y también ahora con el cartel de los soles. Cuéntanos un poco cómo podría ser esa caída del régimen de Díaz-Canel y de lo que queda del castrismo. Listo. A ver, recordando la historia, Cuba inicialmente intentó controlar el fenómeno del narcotráfico, inclusive en su momento mandó fusilar generales porque estuvieron involucrados. Pero eso se desbordó, finalmente eso se desbordó demasiado y después cuando vino la crisis de los 90, cuando la Unión Soviética se desbarató como lo que era esa entidad supranacional que existía en lo que vive Rusia, la Federación Rusa. Ahí
hubo un giro en eso, y digamos, los controles y todo eso, digamos, se relajó y entró esta conexión. Y después a Cuba le entró le llegó toda esa andanada de dinero que vía Hugo Chávez, que fue el que lo financió y fue el que lo mantuvo y fue el que lo ha tenido sostenido. Y llegó un momento en que hoy Cuba, el régimen cubano, es el que en mucha parte domina la política de Venezuela. Y eso está, discúlpeme hablar en primera persona, yo lo vi. Yo vi asesores cubanos en alguna reunión, se llaman Combifront, o sea, son comisiones Colombo, de Colombia con otros ejércitos del mundo, y uno veía claramente la incidencia de asesores cubanos en el ejército venezolano, cuando aún había algún tipo de diálogo, más o menos, por lo menos había un diálogo, yo alcancé a ver eso. Entonces, no es que me la están contando, es que lo vi de primera mano, esas situaciones. Entonces, esa incidencia fue cada vez más fuerte. Y hoy por hoy, con esto, pues Cuba se le está cayendo todo el ingreso, y no sea que primero se caiga Cuba que Venezuela, porque las protestas que en este momento hay en Cuba son realmente muy fuertes. Son cacerelazos, porque es que ya no hay luz, porque esto se está apagando por todos lados, y hay un rumor también que corre muy fuerte en redes de inteligencia, y es que a uno de los que no deja salir a Maduro de toda esta situación es el régimen cubano, ¿Sí? que casi lo tienen secuestrado, Ujú, porque si no, ujú. pues Maduro, digamos que Maduro se quisiera ir ya, pero como que está muy secuestrado por todo eso, porque es que si se cae él se va el régimen, y el régimen cubano se está asegurando de que no se le vaya Ajá. la ficha del dominio y puede sostenerlo. Y eso es un informe de inteligencia que está corriendo, no lo tengo confirmado, por digo, es una hipótesis, pero es bastante cercana a lo que se ha venido adelantando en diferentes partes. Desafortunadamente, por la información de todos modos es opaca, y no todos nos movemos en ese mundo de la inteligencia donde no tenemos una confirmación perfecta, pero sí, por lo menos hay indicios de que Maduro está más secuestrado de lo que uno puede pensar, y que por eso hubiera ido hace rato, pero como que la cosa es muy complicada también hacia adentro de Venezuela. Así es, y además fíjate que esta parte la hemos comentado nosotros, Edgar. La situación de Maduro, a pesar de que Don't Worry Be Happy está muy, pero que muy worry, y está súper worry además, porque no solamente es la presión de los Estados Unidos, es la presión interna por parte de los miembros de ese cartel, que no le van a permitir obviamente llegar a ninguna negociación unilateral por su cuenta, sin contar con el resto. Quizá por eso fue la parte grotesca de exigir en la conversación con Donald Trump que le permitieran a 100 chavistas acompañarlo, etcétera, etcétera. Claro. Pero sobre todo esta parte que dice Manfred del gobierno cubano, que más allá del informe de inteligencia que no tenemos acceso, sí, la semana pasada ya hubo muchas publicaciones en inglés y en español que apuntaban precisamente hacia ese terreno. Sí, es que me hace recordar cuando estaba hablando Manfred, el capítulo en que Ramiro Valdés y Raúl Castro le reclamaron a Maduro cuando Tarek El Aissami estaba vendiendo petróleo a otros países y estaba dejando por fuera el cumplimiento de la cuota que tenía con Cuba. Entonces, o sea, una situación como esa es un reflejo precisamente de cuál es la dinámica que hay entre estos países. Para el régimen cubano es fundamental que Maduro siga en el poder. O sea, esos acuerdos, además, súper oscuros, que nadie sabe exactamente qué cantidad de petróleo gratuito prácticamente entregaba desde Hugo Chávez hasta Maduro a Cuba. O sea, es algo que sabemos que ha sido parte del desfalco y de la destrucción de PDVSA, producir petróleo sin ningún tipo de ganancia, porque se ha ido el dinero de PDVSA en eso, ¿no? O sea, los recursos de PDVSA en ese tipo de política.